¿Qué ocurre cuando un ejército se corrompe, cuando se envilece? La pregunta es absolutamente pertinente. Las Fuerzas Armadas chilenas han recibido un chorro de plata desde que se dictó la ley reservada del cobre y principalmente de que subió el precio del cobre. Y a eso hay que sumar el dinero que reciben por la ley de presupuesto. Entre 2000 y el año 2015 se compraron armas por 12.668 millones de dólares. Entre 2000 y 2015, Codelco entregó 14.638 millones de dólares. Es una enormidad de plata. Todo este dinero del cobre se manejaba con una modesta planilla Excel. Sí, así de simple. O sea, se manejaba como en la oficina más modesta, como una pyme, digamos. Y eso naturalmente sin ningún control. Sin ningún control. Vamos más atrás. ¿Se puede afirmar que en ciertos sectores de las Fuerzas Armadas hay una cultura de la corrupción? Yo estimo que sí, que hay una cultura de la corrupción en algunos sectores de las Fuerzas Armadas. Hagamos juntos, si usted quiere, un poco de memoria. Tráfico de armas a Croacia, ya en plena democracia, todo esto. En este caso, recordemos que mataron al coronel Gerardo Hoover. Lo mataron en el cajón del Maipo. ¿Cómo? Con un tirador de excepción, un francotirador, un experto, con un disparo en la cabeza, porque el señor iba a hablar. Ahí estaba metido Pinochet, hasta el fondo. Y cayeron y fueron sancionados ni más ni menos que el subdirector del DINE, que es la Dirección de Inteligencia del Ejército. También el jefe del batallón de inteligencia, varios más. Lo mataron para que no hablara. La exportación de armas a Ecuador, también en plena democracia, gravísimo, porque Chile era uno de los países garantes en el conflicto entre Ecuador y Perú. El caso de los aviones Mirage, recordemos, en que también hubo coimas, en todos estos casos, coimas. Recordemos que en ese caso se suicidó en Bélgica el general Jacques Lefebvre. En Chile los generales no se suicidan, aunque estén metidos en cosas graves. Acá sí. El proyecto Rayo, en que estuvo metido Pinochet hasta el fondo, también un sistema viejo que quería construirse, también coimas. La compra de helicópteros para el ejército, también ahí cosas raras, coimas. La compra de repuestos para aviones del ejército, usted sabe que se pueden comprar repuestos que nunca existen. El mayor que denunció, Fabián Mecklenburg, tuvo que irse del ejército, porque denunció que compraban repuestos inexistentes, repuestos fantasmas, coimas. El caso de las fragatas holandesas. Cuando se compraron esas fragatas, la Armada dijo, pero a los cuatro vientos, decía así en 360 grados para que escucharan todos los chilenos que esto era una compra de gobierno a gobierno, que no podía haber coima, porque ya eran tantas las historias de coimas que aquí sí que no, por ningún motivo. Pero las fragatas había que modernizarlas. Y en la modernización vamos pagando coimas, increíble. 15 de octubre del año 2015, hace poco, un envío de elementos militares a Suiza para ser reparados por parte del ejército. ¿Sabe lo que se descubrió al interior? Sí, había algunos elementos militares, cocaína. Sí, cocaína. ¿Quién diablo anda traficando cocaína? Ejército, material de guerra, dice material de guerra, como si la cocaína fuera material de guerra. El ejército en algún momento también quería modernizarse, entonces compró plataformas informáticas, un montón de facturas falsas de la empresa de informática Powerty por 6.000 millones de pesos. Esto es reciente. Chile está queriendo cumplir las normas internacionales en cuanto al desminado, las minas antipersonales. Entonces está en un proceso de desminado de sus fronteras. Coima, en el desminado en la frontera con Perú. Y ¿sabe usted que decidieron ponerse súper modernos en el ejército? Súper modernos. Entonces quisieron entrar en la guerra cibernética. Sí, en la guerra con computadores. La guerra esa que se libra a distancia, en que no se ve al enemigo, sino que son solo botones. Es de ahora ese asunto. También coima. Entonces, yo me hago una pregunta, ¿no hay acaso una cultura de la coima? Y vamos al caso Milico Gate. Hay un cabo que se llama Juan Carlos Cruz, un cabo. Sueldo del cabo, 500.000 pesos. Ese es el sueldo, 500.000 pesos. Se gastó 2.363 millones de pesos en el Casino Monticello. 2.363 millones de pesos. El cabo Cruz
lo trataban, imagínense, era un cliente VIP, entonces le llamaban cliente Platinum. Si el cabo quería almorzar, iba al restaurante, tenía almuerzo gratis. Si el cabo llegaba en auto, siempre llegaba en auto, tenía estacionamiento, que decía Cabo Cruz, o sea, estacionamiento reservado para él. Si él, por ejemplo, tenía sed, iba a un dispensador, sacaba una bebida, todo gratis, porque el Cabo Cruz era, pero el cliente de esos que todos los casinos quieren tener. La calificación de sus superiores del Cabo Cruz, serio y deferente. Para los superiores así era. Estaba gastando, robando plata como loco, de la plata reservada del cobre, a punta de facturas falsas. Ahora, yo me hago una pregunta. ¿Nadie lo descubrió? ¿Nadie se dio cuenta que el Cabo Cruz tomaba unas tremendas vacaciones? Que le gustaban los caballos al Cabo Cruz. Fue al matrimonio de Vidal. Sí, el jugador. Porque entre los dos, los caballos los unen, ¿me entiende? ¿Y nadie se dio cuenta? El excelente libro de Mauricio Weibel, Traición a la Patria, cuenta varias de estas cosas. Está en librerías y se lo recomiendo absolutamente. Donde hay mucha coima es en la división de mantenimiento. Porque usted sabe que opera el secreto. Se le echa a perder una rueda a un jeep y esto es secreto militar. Entonces en el secreto la cosa es secreto, porque aquí está la seguridad militar en juego. Entonces ahí la coima anda pero a la orden del día. Para administrar estas platas de la ley reservada del cobre se creó algo que se llama el CAF. ¿Qué significa CAF? Comando de apoyo a la fuerza. Imagínense, a la fuerza, el comando de apoyo. Bueno, en el comando de apoyo a la fuerza eran expertos en caballos, expertos en viaje, expertos en casino. Llegó a tanto el asunto que el general Jorge Salas Curte, él era el jefe de este comando de apoyo a la fuerza, el que administraba las platas del cobre, bajo el tiempo del general Juan Miguel Fuentealba, el comandante en jefe del ejército de la época. ¿Sabe lo que dijo un día Jorge Salas Curte, el general? Dijo: dejen de revisar las boletas. Dejen de revisar las boletas, no revisemos más boletas, hagámoslo así nomás. Bueno, resulta que como es ordenado el general, incluso dictó una directriz por escrito el 19 de julio del 2012. ¿Sabe lo que dice la directriz? Dejen de revisar las boletas. Ahí no hay licitaciones. No hay licitaciones porque esto es secreto, porque esto es reservado, no hay licitaciones. No hay órdenes de compra. No había nada. Y se manejaba con estas planillas Excel, entonces todo sin ningún control. Miles y miles de facturas falsas. En el caso del Cabo Cruz, el señor de Monticello, hubo 15 avisos del casino a la unidad de análisis financiero del Ministerio de Hacienda, diciendo: aquí hay un señor que está gastando plata como loco. Pero en el Ministerio de Hacienda, que están apoltronados, son unos burócratas increíbles, no le hicieron caso. No, da lo mismo. Y el señor siguió y siguió gastando. A ver, hay que investigar a los generales. Esto no es un asunto de un cabo o de un coronel. Sería bueno que no nos tomen el pelo. Aquí hay varios, tiene que haber varios involucrados. Es imposible que solo ellos hayan hecho esto. Hay que investigar el patrimonio del general Claudio Cubillos, del general José Pedro Valdivieso, por ejemplo. Hay que investigarlos. Hay una serie en este libro que le acabo de mencionar, Traición a la Patria, hay una serie de oficiales que, haciéndose cargo de determinadas reparticiones, cobran un porcentaje, 20%, 10%. Hay una cultura del cobro, de la coima, y por lo tanto esto hay que investigarlo. Usted sabe que se compraron uniformes de combate, esos camuflados, esos que sirven para ir a la guerra, por 11 millones de dólares, también hay coima. Cuando usted vea cuando desfilen el 19 de septiembre Fuerzas Armadas, Fuerzas Especiales con uniformes de combate, posiblemente esos uniformes sean estos, los de la coima. No es como mucho. Este ejército tiene que revisarse entero. Fíjense que hay oficiales que llegaban en Porsche, en Jaguar. No solamente andaban en casino, andaban con los caballos, sino que llegaban en unos tremendos autos y a nadie le llamaba la atención. ¿Usted entiende eso? Yo sospecho que son demasiados los que saben. Ahora se está investigando al general Juan Miguel Fuentealba, es el ex comandante en jefe del ejército. Tiene un patrimonio de más de 1.000 millones de pesos. Último sueldo, cuando alcanzó el tope de su carrera,
3.564.164 pesos. Dicen que no da. Empiezan a sumar todos los años de carrera y no da. Hay unos traspasos de propiedades entre sus familiares, demasiados. Le dicen el general de los 4 anillos. ¿Sabía usted? ¿Saben por qué? Porque le gustan los Audi. Famoso. Va de Audi tras Audi, Audi tras Audi. Entonces, el general de los 4 anillos, le dicen. Tiene que aclarar el asunto. Fíjense que cuando alguien quiere ser general, cuando alguien quiere ser incluso más comandante en jefe del ejército, le revisan todos los antecedentes, todo, es obvio. Si estuvo involucrado en atentados a los derechos humanos, su carrera, sus calificaciones. ¿Y qué pasa con sus declaraciones de intereses y patrimonio? Nada. Aquí hay un problema del poder civil también. Un poder civil que no es capaz de estar sobre los militares en este tipo de cosas, porque si no, esto no habría ocurrido. Y se sabría ya muchísimo antes si el general Fuentealba tenía un patrimonio legítimo o ilegítimo. Es raro lo del general Fuentealba. Contrató a Enrique Correa, al lobista. ¿Para qué lo contrató? ¿Qué sentido tiene? El general Fuentealba emitió una declaración diciendo que es súper inocente, pero la declaración no iba firmada por él, iba firmada por Imaginación, la empresa del lobista Enrique Correa. Raro lo de Fuentealba, y además que contrate a ese lobista, más raro todavía. Hay que revisar al ejército, un ejército que hace relaciones públicas tan raras. Por ejemplo, tiene un grupo de reservistas que son millonarios, que son los poderosos, que son los empresarios más acaudalados. Y son reservistas de mentira. Por ejemplo, en esos reservistas está Pablo Irarrázaval, que fue durante muchísimos años presidente de la Bolsa de Comercio de Santiago. Está Alfredo Moreno, el que fue canciller de Sebastián Piñera. Está Andrónico Luxi. ¿Qué hacen esos personajes siendo reservistas y haciéndole cursos si son todos de mentira? Gastando la plata de todos los chilenos, entre paréntesis, para que estos señores anden disparando. El ejército tiene que terminar con estas prácticas. Todo esto influye en actos de corrupción. Eso también es un acto de corrupción, aunque no sea la corrupción del manotazo. Los gastos reservados no tienen ningún control, ninguno, y son numerosos, son cuantiosos. El comandante en jefe tiene el fondo rotatorio, ningún control. El patrimonio de afectación, aquellos inmuebles, propiedades, terrenos que se pasaron al ejército, son numerosos. Cuando terminó la dictadura del general Pinochet, ¿sabe cuántas hectáreas tenía el ejército? ¿Cuántas? Yo estoy seguro que usted no se lo imagina. 10 millones de hectáreas. Esa es la cifra. Eso es lo que se llama patrimonio de afectación. ¿Hay algún control? Cero. Y cuando venden, ¿usted sabe lo que hacen? Se embolsan la plata, pues. Se embolsan la plata en el ejército y no se sabe cómo se venden y en qué condiciones. ¿Se acuerda usted que cuando se compraron para la Fuerza Aérea los F-16 se dijo que iba a haber un offset? O sea que la empresa que los vendió, la Lockheed Martin, iba a invertir 600 millones de dólares en Chile, lo que costaron los aviones. ¿Dónde está esa inversión? ¿Dónde está la inversión? Nadie responde. Bajo la gestión del general Fuentealba se gastaron 4 millones de dólares en alcohol. Sí, en alcohol. Hay un señor ahí que decía que no es para tanto, se alcanza no sé cuánto para cada militar al día. Qué ridículo. No hay ninguna institución seria en que haya alcohol disponible. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? Es raro todo esto. ¿Por qué tiene que haber en los casinos alcohol? En alguna institución seria, en un banco central, en una radio, en un canal de... ¿hay alcohol? Es raro. Pasan muchas cosas en el ejército, en las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, ¿se acuerda de los tanques alemanes Leopard 1? ¿Se acuerda, no? Usted sabe dónde están los Leopard 1, ¿no? Sí están. Chatarra. Cuando usted pregunta al ejército, oiga, ¿qué pasó con los tanques? Le van a decir, es que se los comieron. ¿Cómo se los comieron? ¿Quién tiene mandíbulas para comerse un tanque? No es que se los comió la chusca del desierto, el polvillo del desierto. El polvillo del desierto, ni que lo hubieran contratado los peruanos, digamos. Simplemente problemas de mantención. No fueron capaces de mantenerlo y están todos detenidos, no sirven para nada.
Hace un tiempo, unos años, pero no tantos, un día entra al espacio aéreo chileno un avión de estos lentos a hélice, le llaman avionetas a algunos, y entonces siempre hay un avión en el norte preparado con un piloto listo, un avión de combate, para salir, para ver qué pasa en el espacio aéreo chileno cuando es invadido por una nave extraña. Suenan las alarmas, los pitos, el piloto no estaba. No estaba, estaba en su casa, lejos del aeropuerto. ¿Usted cree que le pasó algo? No pasó nada. Hace un tiempo, usted sabe lo que pasó en la bahía de Valparaíso, cerca de Valparaíso. Estaba el juego del gato y el ratón. ¿Qué es ese juego? Bueno, una fragata antisubmarina con un submarino jugando al gato y el ratón. A ver quién descubría quién. Bueno, el submarino emergió y chocó a la fragata. Casi se hundió. Chapucería, simplemente. Hace no mucho tiempo estaban probando unos nuevos torpedos desde un buque de la Armada. Lanzan el torpedo. Son estos torpedos inteligentes, hay que guiarlos, sistemas computacionales, etc. Y el torpedo avanza hacia una chatarra enemiga y de repente, qué terrible, empieza a dar la vuelta, la vuelta, la vuelta y enfrenta al buque que lo había disparado. Alarmas y todo. Casi se hundieron ellos mismos. Hay chapucería. Todo esto tiene que ver con las coimas, posiblemente sí, pues. Cuando se produce el relajo. Ese asunto del torpedo, usted sabe que tiraron, no lo sabe, tiraron un segundo torpedo a ver qué pasaba, porque pensaron que había... Y de nuevo pasó lo mismo, casi se hundieron por dos veces, digamos. Se está produciendo al interior del ejército, principalmente, una especie de rebelión. Están comenzando a hablar. El silencio, el temor, o que obedece al temor, se está terminando. ¿Se le puede obedecer a un oficial corrupto? ¿Se va a ir a la guerra obedeciendo oficiales corruptos? Se está rompiendo la línea de mando. Eso es lo que está ocurriendo. El general, el comandante en jefe del ejército, el general Humberto Viedo, emitió una declaración el otro día y dice en uno de sus puntos que manifiesta su preocupación por la acción encubierta de presuntos integrantes de la institución quienes han declarado conocer antecedentes que podrían constituir faltas o delitos. Si resultan ser miembros activos, tienen la obligación legal de poner los antecedentes en conocimiento de la justicia. Este tipo de conductas daña gravemente la disciplina militar y que viola leyes y reglamentos vigentes. O sea, está amenazando a las personas que hablan, el general Oviedo. Pero la verdad es que si hablan, muchos tienen miedo de que los maten, general. Eso ya ha pasado antes y ese es el problema. No se trata ni de leyes, ni de reglamento, ni de la disciplina, sino de la vida. Es necesario, sí, es necesario una profunda renovación de la cúpula militar. Es absolutamente necesario.